Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Johann Sebastian Bach, el hombre que escuchaba el orden del universo. En la Europa de finales del siglo XVII, cuando las noches eran iluminadas apenas por velas temblorosas y las ciudades olían a madera húmeda, tinta fresca y humo de carbón, nació un niño destinado a transformar para siempre la historia de la música. Su nombre era Johann Sebastian Bach. Llegó al mundo el 31 de marzo de 1685 en Eisenach, una pequeña ciudad alemana rodeada de bosques y caminos de tierra, donde las campanas de las iglesias marcaban el ritmo cotidiano de la vida. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño silencioso y observador terminaría componiendo algunas de las obras más profundas jamás escritas por un ser humano. La familia Bach ya era, incluso antes de Johann Sebastian, una auténtica dinastía musical. Durante generaciones enteras, los Bach habían sido organistas, violinistas, compositores y maestros de capilla. En algunas regiones de Alemania, decir un Bach era prácticamente sinónimo de decir músico. Se cuenta que las reuniones familiares parecían pequeños festivales sonoros, donde tíos, primos y hermanos interpretaban piezas improvisadas durante horas enteras, mientras el vino corría y las conversaciones se mezclaban con melodías barrocas. Sin embargo, la infancia de Johann Sebastian estuvo marcada muy pronto por la tragedia. Cuando tenía apenas 9 años perdió a su madre, María Elizabeth, y menos de un año después murió también su padre, Johann Ambrosius Bach, que además había sido su primer maestro de música. De un momento a otro, el niño quedó huérfano. Aquella experiencia de pérdida temprana dejó una huella profunda en su carácter. Desde entonces se volvió reservado, disciplinado y extraordinariamente introspectivo. Fue acogido por su hermano mayor Johann Christoph Bach, organista en la ciudad de Ohrdruf. Allí comenzó una de las etapas más decisivas de su formación. Christoph poseía una biblioteca musical muy valiosa y protegía sus partituras como si fueran tesoros, pero el joven Sebastián sentía una curiosidad casi obsesiva por conocer cada obra. Existe una anécdota fascinante, poco conocida fuera de los círculos especializados, según la cual Bach copiaba partituras prohibidas durante las noches de luna llena. Esperaba a que todos durmieran, abría discretamente un armario cerrado con llave y, utilizando únicamente la luz plateada que entraba por la ventana, copiaba a mano las composiciones que su hermano no le permitía estudiar. Pasó meses enteros realizando aquel trabajo clandestino hasta que finalmente fue descubierto. Su hermano, enfadado, le confiscó todas las copias. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El joven Bach había memorizado buena parte de aquellas obras y había aprendido secretos de composición que más tarde transformaría en algo completamente nuevo. Desde muy joven, Bach desarrolló una capacidad extraordinaria para escuchar estructuras musicales invisibles para los demás. Mientras otros músicos pensaban en melodías simples, él parecía escuchar complejas arquitecturas sonoras flotando en el aire. Algunos contemporáneos afirmaban que podía improvisar fugas enteras en el órgano con la misma naturalidad con la que otras personas mantendrían una conversación. A los 15 años, Bach caminó más de 300 kilómetros hasta la ciudad de Lüneburg para continuar su educación. No viajó en carruaje, lo hizo a pie, atravesando bosques, aldeas y caminos embarrados, llevando apenas algunas pertenencias y una determinación inmensa. Aquellos largos recorridos eran comunes en él. Durante toda su vida realizó viajes agotadores únicamente para escuchar a músicos famosos o probar órganos nuevos. La música no era para Bach un trabajo, era una forma de respiración espiritual. En Lüneburg
conoció estilos musicales franceses e italianos que ampliarían su visión artística. Mientras muchos compositores alemanes permanecían encerrados en tradiciones locales, Bach absorbía influencias de todas partes con una voracidad intelectual extraordinaria. Estudiaba partituras como si fueran mapas secretos del alma humana. Uno de los episodios más sorprendentes de su juventud ocurrió en 1705. Bach tenía 20 años y trabajaba como organista en Arnstadt, cuando tomó una decisión impulsiva: caminar casi 400 kilómetros hasta Lübeck para escuchar al célebre organista Dietrich Buxtehude. El viaje debía durar unas pocas semanas. Terminó prolongándose durante varios meses. Bach quedó tan fascinado por la música de Buxtehude que prácticamente desapareció de su puesto de trabajo. Cuando finalmente regresó, las autoridades de la Iglesia estaban furiosas. Los documentos históricos conservan algunas críticas dirigidas a Bach durante aquella época, y son extraordinariamente humanas. Se le acusaba de tocar de forma demasiado complicada, de introducir armonías extrañas que confundían a los fieles y de improvisar durante tanto tiempo que los servicios religiosos se alargaban excesivamente. En una ocasión incluso fue reprendido por acompañar a una mujer desconocida en la iglesia. Aquella mujer era probablemente María Bárbara Bach, su prima segunda y futura esposa. Ese detalle revela algo importante. Detrás del genio solemne que hoy imaginamos existía un hombre apasionado, impulsivo y en ciertos momentos incluso rebelde. Bach no era el músico obediente y frío que algunos retratos sugieren. Tenía carácter fuerte, discutía con frecuencia con autoridades religiosas y defendía su visión artística con una intensidad feroz. En 1707 se casó con María Bárbara Bach. Su relación estuvo marcada por una cercanía afectiva muy profunda. Tuvieron 7 hijos, aunque varios murieron siendo pequeños, algo tristemente habitual en aquella época. La muerte infantil era una presencia constante en la vida cotidiana del siglo XVIII, y Bach convivió repetidamente con el dolor. Mientras construía su familia, también desarrollaba una reputación creciente como virtuoso del órgano. Los especialistas de la época hablaban de él con una mezcla de admiración y desconcierto. Muchos viajaban largas distancias solamente para escucharlo improvisar. Y aquí aparece otro dato fascinante. Bach era tan famoso como improvisador que algunas personas consideraban sus composiciones escritas menos impresionantes que sus actuaciones en vivo. El problema es que aquellas improvisaciones jamás quedaron registradas. Lo que escucharon quienes acudían a sus conciertos se perdió para siempre en el tiempo. Existe una historia especialmente curiosa ocurrida en Dresde. Allí vivió un famoso clavecinista francés llamado Louis Marchand, célebre por su arrogancia y su virtuosismo. Se organizó un duelo musical entre Marchand y Bach. La expectativa era enorme. Nobles, aristócratas y músicos aguardaban el enfrentamiento. Sin embargo, la noche anterior al duelo, Marchand abandonó discretamente la ciudad. Según los relatos de la época, había escuchado a Bach practicar y comprendió que sería derrotado públicamente. Años después, mientras trabajaba para el príncipe Leopold de Köthen, Bach vivió uno de los momentos más devastadores de su vida. En 1720 regresó de un viaje y descubrió que su esposa María Bárbara había muerto y ya había sido enterrada. No pudo despedirse de ella, no estuvo presente en sus últimos momentos. Ese golpe emocional lo afectó profundamente. Poco tiempo después conoció a Anna Magdalena Wilke, una joven soprano con gran talento musical. Se casaron en 1721 y ella se convirtió no solamente en su compañera sentimental, sino también en una colaboradora fundamental. Anna Magdalena copiaba partituras, organizaba manuscritos y participaba activamente en el entorno creativo de Bach. Muchos expertos
creen que sin su ayuda una parte importante de la obra bachiana jamás habría llegado hasta nosotros. La casa de los Bach era extraordinariamente ruidosa. Entre hijos, estudiantes, instrumentos y ensayos permanentes, el hogar parecía una pequeña fábrica musical. Johann Sebastian tuvo 20 hijos en total entre sus 2 matrimonios. Solo 10 sobrevivieron hasta la adultez. Algunos de ellos se convertirían también en compositores importantes, especialmente Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar a Bach trabajando de noche, rodeado de papeles, mientras sus hijos dormían cerca y las velas consumían lentamente el aire de la habitación. Muchas veces componía bajo presión extrema, obligado a entregar nuevas piezas cada semana para servicios religiosos. En Leipzig, donde ejerció como cantor de la iglesia de Santo Tomás, escribió una cantidad de música casi inimaginable: cantatas, pasiones, motetes, conciertos, piezas para órganos, música de cámara. Parecía incapaz de detenerse. Sin embargo, su relación con Leipzig fue complicada. Bach consideraba que las autoridades municipales entendían muy poco de música. Frecuentemente discutía con concejales y superiores administrativos. En cartas privadas llegó a describir la ciudad como un lugar donde debía vivir entre constantes molestias, envidia y persecución. Aun así, fue precisamente en Leipzig donde creó algunas de sus obras más inmortales. Allí nacieron composiciones como La Pasión según San Mateo, una pieza monumental que combina espiritualidad, dolor humano y una complejidad musical asombrosa. Curiosamente, durante mucho tiempo, esa obra fue considerada demasiado extensa y complicada. Después de la muerte de Bach, gran parte de su música cayó en relativo olvido. Ese es uno de los aspectos más sorprendentes de su historia. Johann Sebastian Bach no murió siendo una celebridad universal. Era respetado como organista y maestro, sí, pero muchos consideraban su estilo anticuado frente a las nuevas tendencias más ligeras y elegantes que comenzaban a imponerse en Europa. La música barroca estaba dejando paso al clasicismo. Durante años sus partituras permanecieron guardadas en archivos, iglesias y colecciones privadas. Fue recién en el siglo XIX cuando el compositor Felix Mendelssohn redescribió y dirigió La Pasión según San Mateo, provocando un renacimiento mundial del interés por Bach. De algún modo, el genio de Johann Sebastian tuvo que esperar décadas para ser comprendido plenamente. Hay otro detalle poco conocido que revela mucho sobre su personalidad. Bach era un experto evaluador de órganos. Cuando visitaba una iglesia, examinaba cada instrumento minuciosamente, probaba registros, analizaba mecanismos internos y emitía informes técnicos extremadamente precisos. Algunas personas lo comparaban con un genio acústico. Tenía un oído tan refinado que detectaba defectos imperceptibles para otros músicos. También poseía un temperamento físico inesperadamente fuerte. Existe documentación de una pelea ocurrida en 1705 entre Bach y un estudiante llamado Johann Gegerbast. Después de una discusión, ambos terminaron enfrentándose en plena calle y Bach llegó a sacar una espada corta para defenderse. Resulta difícil reconciliar esa imagen con la figura solemne que aparece en los retratos oficiales, pero justamente ahí reside parte del encanto humano de su biografía. Bach era complejo, contradictorio y profundamente real. En sus últimos años la vista comenzó a deteriorarse gravemente. Aun así, continuó trabajando con una disciplina casi sobrehumana. Fue sometido a operaciones oculares realizadas por un médico itinerante llamado John Taylor, el mismo cirujano que años antes había tratado sin éxito al compositor Händel. Las operaciones fueron desastrosas. Después de una de ellas, Bach quedó prácticamente ciego. A pesar de eso, siguió dictando música desde la oscuridad. Hay algo casi simbólico en aquella escena. Un hombre incapaz de ver el mundo exterior
pero todavía capaz de escuchar universos enteros dentro de su mente. Murió el 28 de julio de 1750 en Leipzig. Tenía 65 años. Su entierro fue relativamente modesto. No hubo ceremonias grandiosas ni homenajes internacionales. Durante décadas, incluso la ubicación exacta de su tumba resultó incierta, y sin embargo, el tiempo terminó haciendo justicia. Con el paso de los siglos, músicos, filósofos y científicos encontraron en Bach algo que parecía trascender la música misma. Beethoven lo admiraba profundamente. Mozart quedó fascinado al estudiar sus fugas. El filósofo Émile Cioran escribió una vez que sin Bach la idea de Dios sería incompleta. Tal vez porque la música de Bach produce una sensación extraña y difícil de describir. Parece revelar un orden secreto detrás del caos del mundo. Sus composiciones poseen una arquitectura matemáticamente impecable y al mismo tiempo una emoción intensamente humana. En ellas conviven disciplina y pasión, lógica y espiritualidad. Algunos especialistas han encontrado patrones numéricos ocultos en sus obras. Bach utilizaba frecuentemente símbolos matemáticos, secuencias y estructuras relacionadas con conceptos religiosos. Incluso empleaba las letras de su apellido como motivo musical. En la notación alemana, las notas si bemol, la, do y si natural forman la secuencia Bach. El compositor incorporó ese motivo en varias obras, casi como una firma secreta. Otro dato fascinante es que la música de Bach viajó literalmente al espacio. En 1977, la NASA incluyó composiciones suyas en el disco de oro de las sondas Voyager, enviadas más allá del sistema solar como mensaje cultural de la humanidad. Entre todos los artistas posibles, la especie humana eligió a Bach para representar parte de su inteligencia y sensibilidad frente al universo desconocido. Quizá no exista homenaje más extraordinario, porque escuchar a Bach sigue siendo, incluso hoy, una experiencia singular. Sus obras parecen resistir el paso del tiempo de una manera misteriosa. Funcionan igual en una catedral barroca, en una película contemporánea, en unos auriculares modernos o en una nave espacial alejándose de la Tierra. Detrás de todo eso permanece la figura de aquel niño huérfano que copiaba partituras en secreto bajo la luz de la luna, el joven obstinado que caminaba cientos de kilómetros para escuchar música, el padre rodeado de hijos y manuscritos, el hombre temperamental que discutía con autoridades, el músico incansable que seguía componiendo aun cuando la oscuridad le cubría los ojos. Johann Sebastian Bach no solo escribió música, construyó una manera distinta de entender la belleza, el orden y la emoción humana. Y quizá por eso, más de 270 años después de su muerte, sus composiciones continúan provocando la misma sensación que debieron experimentar quienes lo escucharon improvisar por primera vez. La impresión de estar ante algo inmenso, casi imposible de explicar con palabras, como si durante unos minutos el universo revelara discretamente su estructura secreta.